Buenos días. Bueno, a continuación vamos a exponer sobre el Palacio Schönbrunn, sobre el curso Teoría e Historia de Arquitectura 2. Bueno, como una introducción, tenemos los orígenes del Palacio Schönbrunn, el cual se remonta al siglo XIV, momento en que las tierras pertenecían al monasterio de Klosterneuburg, que había construido en ellas un molino fortificado llamado Keiburg. Ya en 1559, Maximiliano II adquirió estos terrenos, convirtiendo el molino en pabellón de caza. Para 1612, el emperador Matías, mientras cazaba, descubrió una fuente, a la que dio el nombre de Schönbrunn, que significa un hermoso manantial. En 1692, el emperador Leopoldo I encargó al arquitecto Johann Bernhard Fischer von Hirsch la realización de un nuevo proyecto, que tuvo como modelo al Palacio de Versalles. Bueno, entre sus características del Palacio Schönbrunn, pues tenemos que el palacio fue nominado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1946. Entre ellos, sus edificios complementarios se encuentran ubicados en un gran parque adornado por magníficos jardines, puentes y adornos arquitectónicos. El proyecto original fue dado por el arquitecto Johann Bernhard Fischer por el emperador Leopoldo I a finales del siglo XVII, el cual desarrolló una estructura barroca resultante, ¿no?, de la época. Sin embargo, fue remodelado por el arquitecto Nicolaus Pacazzi, siguiendo las instrucciones de la emperatriz Teresa, alcanzando la gran estructura rococó que conocemos hoy en día. Por otra parte, la arquitectura del jardín del palacio se integra con la naturaleza, de acuerdo a la concepción barroca de la época. También podemos notar que la gran parte rey se extiende a lo largo del eje medio del palacio, hasta el pie de la colina, el cual se dividió en 8 secciones de diferentes tamaños, ¿no? Esta se separa de los boquetes laterales por los setos que los rodean, ¿no? El jardín premium se encuentra al lado de esta fachada del palacio. Entre los estilos de la época que se han manifestado, pues podemos destacar en el palacio presente al exterior una estructura de un estilo barroco, austriaco, ¿no?, propio del lugar, desarrollado por el arquitecto Johann Bernhard. También podemos notar pues, que al interior del palacio está decorado con un estilo rococó, con sus más de 1400 habitaciones, de las cuales 40 de ellas pues, están abiertas hoy en día al público, ¿no? También podemos ver otro estilo presente, que es el estilo neoclásico, con la glorieta, que es un recinto porticado, que se encuentra alzado como ornamento y monumento conmemorativo a los muertos en la guerra, ¿no?, que se dio en ese momento de la época. Entre los elementos arquitectónicos que destacan, pues tenemos la fuente de Neptuno, la cual fue construida al pie de la colina, y en su encima la glorieta. Las ruinas romanas del parque fueron diseñadas para resaltar la monarquía Habsburgo y el Imperio Romano. Al final ya del parque, pues en la colina más alta se encuentra la glorieta, un edificio de estilo neoclásico, ¿no?, que data de la fecha más o menos 1775. El arco de la sección central está coronado con un inmenso águila imperial. Podemos notar también que el palacio consta aproximadamente de 1500 salas, totalmente decoradas al estilo rococó, otras salas más peculiares con un estilo oriental, ¿no?, propio de la fecha. La mayoría de sus 1440 habitaciones son de un estilo barroco austriaco, con mucho blanco, dorado y el rojo de Habsburgo. Bueno, entre sus construcciones podemos ver que el palacio de Schönbrunn se inició en el año 1696 y 4 años después se acabó la sección central. Debido a la guerra española en 1701, la continuación de las áreas laterales quedarán relegadas, ¿no? Todo el palacio quedó dispuesto en un torno a un eje centralizado, de manera que este eje aportaba una sección de un estilo neoclásico, con un edificio compacto y cerrado mediante edificios de menor altura para guardar a los animales exóticos, ¿no?
Con la muerte ya de Leopoldo I, el palacio quedó en manos de su viuda. Fue Carlos VI quien cedió el palacio a su hija, María Teresa, quien fue la que más demostró interés por este palacio y se encargó de ampliarlo y transformarlo, ¿no? Contratando al arquitecto Nicola Pacassi. La reforma tuvo entre los años 1744 y 1649, añadiéndole otra planta, ¿no? Una entreplanta en la planta noble, como también se realizó la construcción de un teatro. Ya para el año 1750 hubo otra reforma, modificando las decoraciones de las habitaciones, con el estilo rococó. Ya en el año 1770 se empezó con el diseño de los jardines, la decoración de la construcción de la glorieta, ¿no? La fuente de Neptuno en el año 1776, sirviendo como una unión en la llanura del jardín y principio de la colina, ¿no? Ya por último se realizarían pues la ruina romana y la fuente del obelisco. Bueno, como conclusión del trabajo, pues tengo que decir pues, que el siguiente trabajo realizado sobre el Palacio Schönbrunn me ha permitido conocer las características arquitectónicas, influenciadas por el barroco italiano, pero al mismo tiempo del gótico, ¿no? Alemán, llevado por un sentimiento nacional que se propagó con la expulsión de los turcos a finales del siglo XVII. Es así como la arquitectura de este siglo es una mezcla entre arquitecturas barrocas y neoclásicas, como también comprender la evolución arquitectónica de aquella época, del Renacimiento, del paso de un estilo barroco inicial, con respecto de las proporciones y armonías de los elementos, para luego imponerse, ¿no? Este estilo de la época, dando el paso al interior del Palacio Schönbrunn al estilo rococó. Asimismo, me ha permitido pues, profundizarme más en el desarrollo de la arquitectura de la época y ver a estos dos exponentes de la arquitectura, cómo encontraron el equilibrio para que la arquitectura se relacione perfectamente, cada una de sus estructuras y elementos arquitectónicos con el entorno que lo rodea, ¿no? Integrándose pues en una sola unidad. Bueno, esto sería todo, ¿no? Muchísimas gracias por su atención.